Estuvimos viendo en este mes algunos temas que tienen que ver con el reino de los cielos, que es el título del cual estamos despegando todo esto, y el reino de los cielos es lo que tú y yo debemos estar edificando en todo nuestro derredor. Y lo que vamos a compartir hoy son cosas que nos agobian en todo tiempo y en todo momento, y que hay veces que el ceder, el dejar de hacer, el dejar de instruirnos, el dejar de tratar de hacer lo que es correcto y vivir la vida como Dios manda, se ve bastante atractivo. Se va bastante atractivo y hacemos cuentas en nuestra mente y parece que sería mucho mejor dejar de hacer lo que Dios nos está mandando hacer para ponernos a hacer lo que está mejor en mi mente y en mi corazón. Y si estamos prestando atención a la Escritura, automáticamente nos damos cuenta que eso no es una opción, que hemos nosotros dicho o dado un sí al Rey del universo. Hemos cedido nosotros nuestra voluntad y nuestro poder según nosotros y nuestro carácter y todo lo que nosotros somos al Rey del universo, quien está tratando de vivir, o más bien que nosotros en nuestra poca sabiduría y entendimiento estamos permitiéndole vivir a través de nosotros, porque Él quiere vivir a través de nosotros, ¿sí? Y cuando Él vive a través de nosotros, en la iglesia manifiesta la gloria de Dios. Y no podemos ceder a eso que Dios quiere hacer con nosotros, porque el ceder a eso sería catastrófico. Santiago capítulo 4 de los versículos del 1 al 7 dicen lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Ceder en o a cualquier cosa significa la entrega voluntaria de mi propia voluntad. Mis derechos y mi control, y en el caso del creyente estamos cediendo nuestra voluntad, nuestros derechos y nuestro control al Dios del universo, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos y de esa manera nosotros agradar a Dios. De tal forma que las bendiciones que Él ha apartado para cada uno de nosotros llegan a nuestras vidas. Porque Dios va a bendecir a aquellos a quienes le agradan en su manera de vivir. La razón de este tema, no podemos ceder, es que ahora que hemos reconocido que la verdadera vida se encuentra en Dios y comenzamos a caminar con Cristo y a sembrar adecuadamente, no podemos ceder a eso. Porque el ceder a eso sería nuestra ruina, sería ir directo de cabeza abajo. En este caso, ceder sería
entregar mi voluntad propia voluntariamente al poder de Satanás. Ahora que estoy viviendo en Cristo, ceder a la vida en Cristo sería voluntariamente entregar todo lo que soy al poder de Satanás. Y mira bien, si nosotros nos ponemos a pensar viviendo sin Cristo, nosotros no queremos entregar nuestra voluntad a Satanás. Porque aún sin Cristo, nosotros sabemos quién es Satanás. Sabemos que es el mal, sabemos que es el maligno, sabemos que es el adversario que viene a arruinar las vidas. Sin Cristo, tú y yo no queremos ceder nuestra voluntad a Satanás. Cuanto más, sabiendo que estamos viviendo o tratando de vivir en Cristo, tratando de llevar nuestras vidas como es correcto y comenzamos a sembrar adecuadamente. Jesús en los evangelios nos hace saber que caminar con Él no será fácil. Que al caminar con Él va a haber un precio que pagar para todo aquel que quiere ser su discípulo. En Mateo capítulo 16 versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que hay un precio que tú y yo tenemos que pagar por seguir a Jesús. Así como hay un precio para todo aquel varón y hembra que se quieren casar. Así que hay un precio para todos aquellos hijos que quieren ser obedientes a sus padres. Hay un precio para todo ese empleado que quiere ser fiel a su trabajo. De la misma manera, hay un precio que se tiene que pagar por seguir a Jesús. Tenemos que recordar que seguir a Jesús implica que tú y yo vayamos en contra de la corriente de todo lo que este mundo representa. Si no vamos en contra de la corriente de este mundo, no podemos seguir a Jesús. Dice Jesús, no podemos ser sus discípulos. Hay un precio que pagar. Nosotros tenemos que cargar con nuestras propias responsabilidades. Y ya está hablando de hacer la voluntad de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios en mi vida. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios por ti, ni tú puedes hacer la voluntad de Dios por mí. Cada uno de nosotros tenemos que cargar con esa responsabilidad. Este asunto de que hay un precio que pagar no es que tengamos que pagar la salvación o algo así por el estilo, sino que vivir correctamente, vivir en santidad y en justicia significa estar en contra de todo lo que este mundo representa. He ahí la razón por la cual Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestras mentes no puede ser hecha así como así, o porque yo comienzo a buscar información, a leer y aprender. Hay muchos doctores, hay muchos estudiosos en este mundo que son súper inteligentes, pero no tienen la sabiduría de Dios, y por consiguiente su mente no ha sido renovada, su corazón no ha sido avivado, así como Dios sabe avivar nuestros corazones. Santiago, si leemos los primeros 3 capítulos, nos vamos a dar cuenta que está hablando allí de unas cosas que aparentemente están sucediendo en la iglesia a quien él escribe la carta. Hay problemas en la iglesia en cuanto a crítica, en cuanto a chisme y cosas que están sucediendo de tal manera que él les dice: ustedes no deben de estar metidos en estas cosas. Ustedes no deben dejar que estas cosas les lleven a la ruina espiritual. Tienen que tratar de ver sobre esas cosas. Y nos habla de la lengua, cómo es que la lengua, siendo un miembro pequeño de nuestro cuerpo, nos mete en grandes aprietos. Hay un versículo, creo que es en el capítulo 3, donde él dice que con este miembro, con este pequeño miembro que es la lengua, alabamos a nuestro Dios, engrandecemos el nombre de Dios. Y también con ese mismo miembro que es la lengua, maldecimos al hermano, maldecimos al prójimo.
Y de eso es lo que está hablando. Esas cosas a veces nos desaniman y nos llevan a nosotros a ceder a aquellas cosas, a ceder a lo que el mundo está poniendo en nuestras mentes y desistimos de hacer la voluntad de Dios. Comienza con decir de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros, la causa de todos los conflictos. En el capítulo 3, de versículo 16 nos dice ahí, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las guerras y los pleitos es el resultado de todos estos celos y de toda esta contienda que está sucediendo en el corazón del ser humano. Podemos ir a la historia y podemos ver el inicio de todas las guerras que han sucedido en la historia, y es simplemente porque unos no estaban contentos con lo que otros estaban haciendo. Y lo llevaron, esos pensamientos y esas intenciones que tenían en su corazón los llevaron a la acción. Y esa acción fue un resultado de guerras que duraron años. Muertes que tuvieron que desfallecer por causa de las acciones. ¿Dónde comenzaron? En el corazón del hombre. ¿De dónde vienen todas estas guerras y todos estos pleitos? Desde nuestro interior. Lo mismo está sucediendo en la iglesia. ¿Cómo crees que trabaja Satanás en nuestro medio? Satanás está tratando de hacer distorsión en nuestras mentes y corazones. No está tratando de hacer distorsión entre nuestras personas como una persona física, porque nosotros lo identificaríamos y al identificarlo como una persona lo echaríamos fuera. Pero cuando lo escuchamos en nuestra mente y en nuestro corazón, se oye razonable. Se oye razonable porque nos está dando por nuestro lado, nos está dando según nuestros gustos y según nuestras metas que queremos cumplir según nosotros. Y se oye razonable. Tenemos que acordarnos que nosotros ya no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que acordarnos que lo que ahora tú y yo somos es una nueva criatura en Cristo Jesús, y no más aquel hombre que rindió su vida a Cristo. Me gusta cómo lo dice la traducción Palabra de Dios para Todos, y lo dice de esta manera: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que no reciben es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Este asunto de que las cosas, los pleitos y las guerras, la primera cosa es que están dentro de nosotros. Esas cosas se inician desde dentro de nosotros. Estamos diariamente, quien cree en Jesús está tratando de librar una guerra que está en la mente. Y lo hemos dicho anteriormente, que si nosotros perdemos esa guerra, perdemos esa batalla en nuestras mentes, el enemigo ya ganó. Porque eso nos va a llevar a malas acciones. Y tú y yo tenemos que entender eso, que no podemos nosotros ceder cuando las cosas están sucediendo en nuestra mente, sino que nos tenemos que acordar de las promesas de Dios y quiénes somos tú y yo ahora en Cristo Jesús. No consiguen lo que quieren porque no le piden a Dios. Y ahí tú y yo tenemos que notar que cuál es nuestra condición cuando tú y yo vamos a pedir las cosas para con Dios. Y nuestra condición para pedir las cosas para con Dios tiene que ser de la manera que Él quiere que tú y yo estemos. O sea que es necesario estar en santidad, es necesario caminar en justicia, es necesario tú y yo estar bajo su voluntad.
activos bajo su voluntad para poder acercarnos y pedirle a Él lo que necesitamos. Lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Dice que no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Cuando venimos en oración para con Dios sobre las necesidades de las personas, tal vez nuestros pensamientos no están alineados como deben de estar. Tal vez nuestros pensamientos no están conectados con el corazón de Dios. Y estamos pensando únicamente en nosotros. Y ese era el problema que estaba sucediendo en ese tiempo, lo cual se aplica a nuestro tiempo también, porque por todas estas cosas vienen muchos desánimos, vienen muchas contiendas, problemas, en las cuales nosotros a veces vemos que es mucho mejor dejar de estar luchando y hacer otra cosa que no sea la iglesia. También está hablando allí en los primeros versículos de la amistad con el mundo en una mano y la amistad con Dios en la otra. Y tú y yo tenemos un problema. Tú y yo queremos tener las dos. Nosotros queremos quedar bien con el mundo porque sacamos cierto beneficio. Y sabemos que existe un Dios y queremos quedar bien con Dios. El problema más grande es que tú y yo a veces ganamos para donde mejor nos conviene. Y cuando estamos viendo esto desde el punto de vista de mi relación con Dios, no debe haber opción, porque sabemos que es lo mejor. Amistad con el mundo se refiere a adoptar, tomar en práctica los valores, deseos y prioridades de la sociedad que está apartada de Dios. ¿Sí escuchaste bien? Se refiere a adoptar o hacerlos nuestros, a tomar en práctica, o sea que esas son cosas que tú y yo diariamente vivimos, a tomar en práctica los valores, deseos y prioridades de la sociedad que está apartada de Dios. No es que la sociedad no sepa que hay un Dios. No es que la sociedad no sepa que es bueno ir a la iglesia. No es que la sociedad no sepa que Cristo nos llama. O sea, si nosotros vamos al mundo y preguntamos, ¿sabes tú que Cristo murió por tus pecados? ¿Sabes qué nos van a contestar? En su mayoría, que sí. Y en cualquier idioma. Y en cualquier cultura. Ellos saben que Cristo murió por sus pecados. Sin embargo, no es lo que practican, no es lo que se ve en sus vidas, no es lo que se ve en sus hogares. Siguen teniendo esa amistad con el mundo, allí sigue. Esto nos habla de una lealtad dividida, no necesariamente ser enemigo de Dios, sino simplemente Dios no es una prioridad en sus vidas. Amistad con el mundo se refleja que primero es lo material, primero es el orgullo, o sea, lo que yo quiero y lo que yo deseo. Primero es el placer, que es de lo que está hablando aquí, o sea, ¿de dónde vienen las guerras? De los placeres. ¿Cuántos hombres y mujeres allá afuera en el mundo no se han quitado la vida por cosas pequeñas, insignificantes? Simplemente porque eso era lo que ellos deseaban y alguien no se los permitió tener. El gusto por encima de toda la obediencia divina. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y realmente, cuando tú y yo llegamos a la realidad de poner a Dios o de darle a Dios prioridades, cuando llegamos al conocimiento de Jesús, y Jesús nos lleva a la presencia de Dios, lo cual nos comienza a enseñar qué realmente es dar la prioridad a Dios.
que es lo siguiente, el verso, lo que tenemos en la otra mano, la amistad con Dios. Amistad con Dios es vivir en gracia. Y mira, vivir en gracia, al oírlo así simplemente, parece raro, parece extraño. Porque la iglesia en su mayoría, me atrevo a decir, que no sabemos vivir en gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que tú y yo no merecemos. Es un regalo no merecido, lo cual es la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Es ahí la importancia de ir a la Escritura y nosotros aprender a vivir como la Escritura dice. Y para aprender a vivir como la Escritura dice, es necesario que nosotros nos empapemos nuestro corazón de la palabra de Dios y comencemos a practicar esas cosas que Dios nos dice que son buenas para nuestro corazón y nuestra mente. Vivir en gracia, lo cual requiere fidelidad al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el mundo sea salvo. Que el mundo sea salvo, ¿cómo? Que el mundo sea salvo por medio de la locura de la predicación que este libro nos enseña. O sea, que la palabra de Dios llegue a todos los rincones y a toda lengua, a toda cultura sobre la faz de la tierra, para que puedan ellos conocer realmente quién es Jesús. Ese es el plan de Dios. ¿Quién va a llevar a cabo el plan de Dios? Tú y yo. Y tú y yo tenemos que entender eso. Que la amistad con Dios es entender, y una vez que nosotros comenzamos a entender, conocer cuál es el plan de Dios. Y cuando comenzamos a hacer eso, toma presidencia sobre la amistad con el mundo. He ahí la razón por la cual tratamos de mantenernos fieles a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nosotros. El plan de Dios, o sea, la fidelidad al plan de Dios, pues ha sucedido un encuentro personal con Él, o sea, con Dios, por medio de Jesucristo. Y por consiguiente exige una transformación la cual nos lleva, o la cual lleva nuestra atención a aquel que nos salvó. Nuestra atención, antes de tener la salvación, antes de llegar a los pies de Jesús, estaba en el mundo y se movía con el mundo, iba con el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nuestra atención, o sea, infidelidad, debe estar pegada con Jesús. Donde Jesús se mueve, allí debe de estar nuestra atención. A lo que Jesús habla y dice, allí debe de estar nuestra atención. ¿Por qué? Porque somos amigos de Dios. Abraham, la palabra de Dios nos dice que fue amigo de Dios y su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia, lo cual quiere decir que Abraham alcanzó la salvación en Cristo Jesús y fue conocido como amigo de Dios. O sea que eso requiere una transformación de nuestra parte. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior, llevando así a conocer a Jesús en nuestro exterior. Y eso es lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, conocemos el plan de Dios y nos apegamos al plan de Dios, nuestra atención está con Jesús, estamos siendo transformados. Las cosas viejas pasaron, lo que antes nosotros éramos sin Cristo ya no existe más y no debe tener prioridad en nuestras vidas. Ya no hay amistad con el mundo, porque ahora tenemos una amistad con Dios, la cual toma presidencia sobre todas las cosas. La tercera cosa que quiero mencionar en cuanto aquí a estos versículos que nos hace saber en cuanto a lo que estaba sucediendo en la iglesia allá con Santiago es que estos versículos nos hacen un llamado y nos recuerdan que tú y yo hemos llegado al arrepentimiento. Hacen un llamado al arrepentimiento, a la humildad y a la sumisión a Dios. A la sumisión a Dios, en lo cual tú y yo debemos ser obedientes en todas las cosas.
no solamente en unas. Dios nos llama a la obediencia y esa obediencia debe de ser una obediencia total. Dios extiende una invitación misericordiosa que nos lleva a cambiar de mentalidad, o sea, lo que estábamos hablando anteriormente. Nos enseña a pensar como Él piensa, nos enseña a ver las cosas, la vida como Él las ve. Esto cambia nuestra dirección en cuanto a nuestra eternidad. Tú y yo antes de llegar a Jesús íbamos rumbo ¿a dónde? Rumbo al infierno. Y llegamos al conocimiento de Jesús y comenzamos a ver todas estas cosas y nos dimos cuenta que esto cambió nuestra dirección. Ahora vamos camino a la gloria, ahora vamos rumbo a la gloria. Debido a que hemos aceptado esa invitación al arrepentimiento, a la humildad y a esa sumisión a Dios. Por consiguiente, hemos abandonado el pecado para volvernos a Cristo, para volvernos a Dios y así recibir perdón de pecados, salvación y con ello gozo y paz en su Espíritu Santo, lo cual por consiguiente transforma nuestra vida en su totalidad. Si estamos en Cristo Jesús, no hay alguna parte de mi vida que no sea transformada. Por consiguiente, no debe haber amistad con el mundo. Debe haber una relación con el mundo, porque tenemos un trabajo que hacer ahí. Pero no debe haber amistad con el mundo. Porque la amistad con el mundo me va a llevar, como te dije hace un momento, a practicar lo que ellos practican. A poner en prioridad lo que la sociedad tiene como prioridad. Iglesia, ¿qué es lo que está transformando nuestras vidas? Porque podemos ver a nuestro alrededor y podemos ver que la iglesia sí está siendo transformada. Podemos ver que no están ocupados meramente en las cosas de este mundo. Pero tú y yo tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está transformando nuestras vidas? Y Dios nos dice que lo único que debe estar transformando nuestras vidas es la Escritura. Tú y yo debemos estar sometidos a Dios. Y si no es por medio de la Escritura, tú y yo no vamos a estar sometidos a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dicen lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la escritura? La escritura es buena para enseñarme, es buena para corregirme, es buena para darme sabiduría y entendimiento de modo que yo pueda emplear un argumento en contra de quien sea. Y no está hablando de guerras y contienda, está hablando de emplear un argumento en presentar a Cristo Jesús para que las personas puedan llegar al arrepentimiento. Eso se llama evangelización. Eso se llama servicio. La palabra de Dios me prepara para toda buena obra, y cuando está hablando de buena obra, no está hablando de las cosas que tú y yo como seres humanos podemos hacer. Está hablando de las cosas que Dios como seres humanos, a ti y a mí, salvos por la gracia de Dios, nos manda a hacer, lo que es para su honra y para su gloria, por orden de Dios mismo. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otra herramienta puede hacer eso? Tú y yo, ha habido momentos que estamos leyendo la escritura y es como si nos echaran una cubeta de agua fría por la cabeza, que nos quedamos tan pasmados de la realización a la cual estamos llegando según estamos leyendo un libro, lo cual nos llena de emoción y nos conmueve a tener cierta acción, pedir perdón, pedir disculpas, acercarnos con alguien y platicar o ver las necesidades
que no necesariamente a veces podemos ver. Pero eso es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para darnos a conocer realmente quién nosotros somos, lo cual a veces tú y yo ignoramos. No soy tan malo, yo soy más o menos bueno. Eso pensamos, pero la palabra de Dios nos hace ver la realidad aún de nosotros mismos. Salmos 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el versículo que siempre nosotros acompañamos con eso: guardaré tus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Guardaré tus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, iba a decir tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que podemos ver exactamente por dónde vamos, aunque tú y yo físicamente no podamos ver, sabiendo que lo que hacemos en Cristo Jesús es meramente por fe. Y Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todas estas cosas que tú y yo estamos leyendo en cuanto a la Escritura y que se nos da a saber, si solamente las guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea que tú y yo sabemos que ahí están y sabemos qué es lo que dice Dios, si no las comenzamos a poner por obra en nuestras vidas, ¿de qué va a servir? De nada, absolutamente de nada. Es como lo que estaba hablando hace un momento de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién no sabe que Cristo murió por nuestros pecados? El mundo entero sabe que Cristo murió por nuestros pecados hace más de 2000 años. Saber no es suficiente. Es necesario poner en práctica lo que sé. Ser buen trabajador y ser un experto en hacer mi trabajo no me va a traer un cheque a mi cuenta bancaria. Poner en práctica eso que sé del trabajo y presentarlo es lo que va a traer un cheque a mi cuenta bancaria. No podemos ceder. Punto número 1. La palabra, la cual estuvimos viendo, los versículos que en cuanto a la vida, la palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios no se negocia. Y todos hemos, tal vez hasta nosotros mismos, a veces hemos hecho eso, de negociar con la palabra de Dios, o más bien de negociar con Dios con su palabra. La palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios, como vimos, es viva y eficaz y es lo que va a cambiar la vida de todo aquel que la aplique. Ceder a este mundo y todo lo que representa sería un gravísimo error. Dios nos ha llamado a una vida de santidad, de justicia, de humildad y servicio, lo cual produce en el creyente verdadero gozo y verdadera paz. Ceder a eso sería catastrófico. Y como dijo Joel, este mensaje es para la iglesia, porque hoy nosotros encontramos, o no solamente hoy, hay ahí la razón de lo que Santiago está escribiendo a la iglesia en aquel tiempo. Las personas en la iglesia estamos negociando con la palabra de Dios, y mientras negociamos con la palabra de Dios estamos cediendo a muchas cosas que no debemos ceder. Recuerda que tú y yo debemos mantenernos fieles al plan de Dios, fieles a la palabra de Dios. Y cuando estamos cediendo, estamos botando la fidelidad a la basura. La autoridad que tú y yo encontramos en la palabra de Dios es inmutable, o sea que no va a ser conmovida.
Si nosotros la torcemos, si nosotros la doblamos un poco para que pueda caber con nuestros gustos, deseos y orgullo y todo lo que tú quieras, eso no quiere decir que la palabra de Dios se va a acoplar a lo que yo pienso, digo y hago. La palabra de Dios es inmutable, no será movida, así como nuestro Dios es inmutable. Lo que Dios dice, eso es lo que va a suceder. Y lo que Dios promete, eso es lo que va a suceder. De la igual manera, su palabra es inmutable. La palabra de Dios nos da principios divinos, los cuales son inmutables y deben ajustarse, y no deben ajustarse por conveniencia, ni por cultura ni por tradición. Esto implicará en la vida del cristiano firmeza en la fe. O sea que tú y yo tenemos que afirmarnos en la fe. Lo mismo que nos dice la palabra de Dios, afirmarnos en la fe. Tú y yo necesitamos tener obediencia a la verdad. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como verdad? Es a Cristo Jesús. La palabra de verdad, la palabra de vida que podemos encontrar. Esto implicará también la necesidad de velar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro propio interior. Necesitamos velar aún con nosotros mismos para estar en obediencia en el plan de Dios en todo tiempo y en todo lugar. No ceder. Tú y yo no podemos darnos el lugar de ceder o el lujo de ceder ante la presión que tenemos en todo tiempo y en todo lugar, especialmente cuando vamos caminando con Dios, cuando las cosas están bien con Dios y nosotros tenemos paz con Dios. O sea, que nos hemos mantenido en el estudio de la palabra, que nos mantenemos en oración, guardamos nuestro compañerismo con los hermanos y en especial guardamos de no mancharnos del mundo, o sea, guardando nuestro testimonio. Van a haber presiones, aún de nuestros propios hermanos en la fe. Muchas cosas no van a encajar. No podemos ceder ante todas esas presiones. Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús les estaba hablando a sus discípulos de las cosas a las cuales ellos iban a enfrentarse. Y si leemos el contexto completo, nos vamos a dar cuenta que leyendo algunas de esas cosas, algunos de nosotros diríamos: yo no quiero ser discípulo de Jesús. Me espera la muerte, me espera el agravio, golpes, prisiones, enemistades, y aún de los propios míos, de los que están a mi derredor. Pero Jesús dice: no te preocupes, yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo único que tienes que hacer es guardar tu fe, afirmarte en tu fe y ser obediente a lo que ya se te ha dicho ser, lo cual nos lleva a nosotros guardar nuestra integridad en la verdad. O sea que nosotros es una necesidad ser íntegros en cuanto a la verdad que hemos conocido. Y esto nos dice que tú y yo debemos ser coherentes, coherencia inquebrantable. O sea que tú y yo tenemos una conexión con Jesús, ¿verdad? Tú y yo tenemos una conexión con Dios. Tú y yo tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Y vino porque tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso hizo la conexión. La fe está haciendo nuestra conexión a nuestra vida espiritual que ahora tú y yo tratamos de vivir en Cristo Jesús. Es coherente, o sea que tiene conexión con ello. Y tú y yo no podemos ceder a esa conexión, porque sería catastrófico. Por consiguiente, porque tenemos esa conexión, tú y yo necesitamos vivir con integridad.
¿Qué quiere decir integridad? Quiere decir que tú y yo necesitamos ser íntegros. Si yo digo sí, ¿qué debe de ser? ¿No? Debe de ser sí. Y si yo digo no, ¿es que a lo mejor? No, es un no. ¿Y qué tal si tú me dices sí? ¿Qué debe ser? Pues un sí. Y si me dices no, debe de ser un no. Si la iglesia decimos que vamos a evangelizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evangelizar. Porque esa es la integridad que tú y yo debemos de dar a conocer, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si vamos a ir nosotros de viaje, pues vamos a ir de viaje. O sea que necesitamos ser íntegros, necesitamos tener una vida íntegra en cuanto a la verdad. Nosotros debemos actuar según los valores que de Cristo estamos aprendiendo, según los principios que de Dios hemos obtenido. Necesitamos actuar de esa manera, que la palabra de Dios sea una verdadera acción en nosotros. Y de esa manera ser dados a conocer. Esto es en todo momento y en todo lugar, aun cuando estamos solos, aun cuando nos encontramos en nuestra soledad, porque ahí es donde más peligramos. Decimos, no, nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Y aún en ese momento, en esos momentos, es que tú y yo necesitamos ser íntegros, sabiendo que tenemos esa conexión con Dios. Y en todo eso tenemos un fundamento. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, toda la plenitud de Dios. Si no es con este fundamento, tú y yo no vamos a poder hacer nada. Tú y yo no vamos a lograr nada, porque hemos cedido a lo que no debemos ceder. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús para poder vivir la vida que necesitamos vivir. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Punto número 2. Ceder sería negar la realidad de quien tú y yo ahora somos. Ceder sería negar la realidad de quien somos. Sabemos que tú y yo en la iglesia hemos sido salvos por gracia, y ahora, porque hemos sido salvos por gracia por medio del arrepentimiento y fe, ahora somos hechos hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Somos hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios practican su voluntad. Los hijos de Dios echan a andar el plan de Dios en sus vidas. Eso quiere decir que tú y ahora tenemos la justicia de Dios y gozamos del amor de Dios. Ceder a todo eso sería negar que somos hijos de Dios, lo que ahora somos. El creyente es llamado a una vida de santidad, a tener comunión constante con Dios mediante el Espíritu Santo. Su vida es transformada de tal manera que se adapta al plan de Dios y lo hace suyo. El plan de Dios, el cual Él ha revelado en su palabra, ahora es nuestro. Y ese plan es el que tú y yo estamos tratando de llevar, yendo a las naciones, predicando su palabra para que otras personas puedan conocerle. Ese plan es ahora nuestro. La realidad de quien ahora soy me lo hace saber la Escritura. Dios dice que soy una persona nueva en Cristo Jesús. Por medio de su salvación obtenemos una identidad, una nueva identidad, completamente nueva, y una vida totalmente nueva. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Lo que nos dice nuevamente, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y por consiguiente he de vestirme del nuevo hombre que fue creado según ¿quién? Cristo Jesús, que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Tú y yo debemos estar vestidos del nuevo hombre que fue creado para buenas obras. También nos dice que soy la justicia de Dios en Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 2. Tú y yo somos la justicia, o sea que Cristo ha puesto su justicia en nosotros de tal manera que Dios cuando nos mira no está viendo a fulano de tal, sino que está viendo a Cristo Jesús, a su Hijo, en quien Él tiene complacencia. También nos dice que somos un templo vivo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, que nos dice allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, tú y yo somos un templo santo. Y también que tú y yo no solamente somos un templo, sino que somos santos. 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Tú y yo somos santos. Tú y yo somos todo eso porque hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Ceder sería negar lo que ahora yo soy, lo que ahora tú y yo somos. Por ceder por nuestros gustos, ceder por orgullo y ceder por los pleitos y guerras que combaten entre nosotros. Descubrir quiénes somos según la palabra de Dios nos ayuda a superar el miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo de presentar a Jesús. Todos tenemos miedo del qué dirán. Cuando tú y yo vamos afuera a evangelizar o donde sea que evangelicemos, mayormente no lo hacemos con mucha valentía, porque hay cierto miedo. Pero descubrir quién tú y yo somos en la palabra de Dios quita ese miedo. ¿Cómo se ve el miedo? Miremoslo desde un punto físico. En cualquier trabajo que nosotros hayamos emprendido, hay peligros. En los propios trabajos que tú y yo hacemos, donde ahora podemos decir que somos expertos, hay peligro. ¿Cómo perdiste ese miedo al peligro? Me imagino que las primeras veces que tú lo hiciste, te tardaste lo doble o lo triple de lo que ahora te tardas. ¿Sabes por qué? Porque tú te pusiste a nivelar todas las situaciones posibles. Esto puede pasar, esto puede suceder, esto no, esto sí. Si lo hago así, tal vez me sale asá. Y analizaste todas las posibilidades posibles. Y comenzaste a practicar. Y semana tras semana tú llevaste esa práctica. Y ahora puedes decir, ahora soy un maestro y puedo enseñarles a otros cómo hacerlo más rápido para que tengan un mejor ingreso y para que el trabajo nos salga mejor y profesional. Ya sabes qué no hacer para no salir lastimado. Ya sabes por dónde caminar para que no se te vaya a torcer un pie. Has sabido evadir los peligros con seguridad. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que vamos a echar el miedo fuera? Conociendo la Escritura. Hay que practicar. Y recordemos, tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué no sabe el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios sabe todas las cosas. ¿Recuerdas que tenemos una conexión con Él? Bueno, en esa conexión es que tú y yo necesitamos comenzar a practicar lo que la Escritura dice que tú y yo somos. ¿Somos santos? ¿Somos justos? ¿Somos salvos? ¿Somos hijos de Dios?
El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y todas esas cosas tú y yo necesitamos ponerlas en práctica de tal manera que el miedo se va. De tal manera que el miedo ya no está ahí, porque tú y yo estamos en obediencia al Espíritu Santo, trabajando como Dios manda, dando a conocer su voluntad en todo tiempo y en todo lugar. Sabemos qué decir y sabemos qué no decir. Haciendo todas estas cosas y viendo la Escritura, dejando que la Escritura nos describa a nosotros qué es lo que vamos a hacer, vamos a encontrar el propósito y vamos a entender nuestro valor incondicional como hijos de Dios, superando las definiciones del mundo y echando a un lado todo lo que el mundo ofrece, porque no podemos ceder. Además de esto, la palabra de Dios nos hace una invitación diaria a tener comunión con Dios, lo cual nos ayuda en gran manera para lograr el plan de Dios en nuestras vidas. Punto número 3. La vida en Cristo no se vive a solas. La vida en Cristo no se vive a solas. Habrá veces en nuestro caminar con Dios que estaremos rodeados de personas, estaremos en medio de una multitud y nos sentiremos solos. Sentiremos que nadie nos apoya, sentiremos que nadie tiene el mismo pensar que yo tengo, sentiremos que todos están en mi contra y solamente yo voy caminando en esta dirección. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías acababa de cumplir con una gran batalla. Elías se acababa de enfrentar con todos los profetas del Baal y había tenido una gran victoria. Él había puesto los animales sobre el sacrificio, o sea, el altar y la leña, y había mandado a los siervos que echaran todo el agua, que lo empaparan completamente de agua, eso de tal manera que hasta la zanja que estaba alrededor del altar se llenó de agua. Y luego oró a Jehová, Dios de los ejércitos, y le pidió a Dios que mandara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Y el sacrificio fue consumido, y el fuego de Dios fue tan grande de tal manera que aún la agua que había sobrado en las zanjas fue evaporada, fue secada. Eso quedó completamente limpio. En el capítulo 19, sería bueno que vayas y lo leas, Jezabel, la esposa de Acab, se indigna y le dice a Elías: por mis dioses, que mañana a esta hora yo haré lo mismo que tú hiciste a todos esos mis profetas. Si no estoy mal, creo que el capítulo 18 nos dice que fueron 350 profetas de Baal que Elías degolló. O sea que pasó su cuchillo por cada garganta de esos profetas. Y ahora que se enfrenta ante esta mujer y le dice: Elías, mañana tu cabeza estará en mi mesa, porque haré lo mismo que tú hiciste con mis profetas. ¿Qué hace Elías? Ya, aquí ya se acabó. Voy a correr, voy a huir. Y Elías huyó, se fue de ese lugar. Y llegó por ahí al desierto y encontró un arbusto por allí y se echó a dormir abajo de un arbusto. Viene el ángel del Señor y le despierta y le dice: Elías, despierta y come, porque el camino está largo. Elías se levanta y come. Había una torta por allí a su cabecera y comió. Y se vuelve a dormir. Y viene el ángel de Jehová otra vez
y le vuelve a despertar y le toca ahí: Elías, levántate y come, porque el camino es largo. Elías se sentía solo, porque luego de ahí Elías se levanta y dice la escritura ahí en el capítulo 19 que caminó 40 días y 40 noches. Llegó al monte de Hebrón y se metió a una cueva. Y ahí en esa cueva él estaba temblando de miedo, porque Jezabel andaba tras él queriendo arrancarle la cabeza. Y Elías dice: mejor me fuera a morir, solamente yo quedo para con mi Dios. Elías se sentía solo. Elías se sentía que no estaba haciendo nada a favor de Dios. Todo mundo estaba en contra de él. Y luego allí tú vas a leer que llega un terremoto y Elías está esperando a Dios y Dios no está en el terremoto. Y luego llega un viento fuerte y parten las peñas y Dios no estaba en ese viento. ¿En dónde se encontró la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos? En ese viento suave y apacible. Y Elías reconoció que Dios estaba en ese viento suave y apacible, cubrió su cabeza y se postró para con Dios. He aquí tu siervo, oye. Y Jehová le dice: tranquilízate, yo me guardaré. Creo que son 700 o 750 profetas que no doblarán su rodilla ante los Baales. Elías no estaba solo. Y si esos 700 profetas no hubieran estado allí, ¿quién estaba con Elías? Dios. Dios le sustentó cuando estaba bajo del arbusto. Dios fue y se comunicó con él cuando estaba en la cueva. Dios sabía en todo instante dónde estaba Elías, porque Elías se había mantenido fiel al plan de Dios. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús va camino a la cruz y sus discípulos están con él. Y Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 16, versículo 32: he aquí la hora viene y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Me dejaréis solo, dice Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué más quieres? El mundo nos puede dejar, los hermanos nos pueden dejar, la iglesia nos puede botar. Pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Es cierto, vendrán desánimos, vendrán problemas, vendrán contiendas, vendrán guerras, vendrán muchos problemas y tribulación. Pero eso no quiere decir que podemos ceder a la vida que en Cristo Jesús tenemos. Tenemos que acordarnos que tenemos un llamado, y ese llamado es celestial. Tenemos que acordarnos que en ese llamado tú y yo necesitamos ejercer disciplina para poder apegarnos a lo que Dios nos dice y manda. No podemos darnos el lujo de ceder simplemente porque tú y yo no nos sentimos bien. Tenemos que acordarnos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata del plan de Dios que tú y yo debemos estar desarrollando. El enemigo quiere hacernos creer que este asunto de servir a Dios en la gran comisión es una pérdida de tiempo y que Dios nos ha dejado solos. Ahí está el gran dicho que vulgarmente dicen: Dios nos ha abandonado. En la misma escritura podemos hallar testimonio de algunos que han cedido a tal mentira. Pablo habla de algunos siervos que lo han dejado por los placeres de este mundo.
Mira a Judas, que traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Cristo nunca nos dejará solos. A veces parecerá que estamos solos, pero en realidad no estamos solos. Porque la Escritura testifica y nos dice y nos recuerda que quien vive en aquel que cree es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Cristo nunca nos deja solos. Jesús mismo nos da testimonio de ello. Es una necesidad para quien cree en Dios confiar en Él con todo el corazón, someterse a su autoridad y resistir al diablo y todo lo que el diablo representa, este mundo. Resistir. ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú y yo no podemos resistir al diablo si no nos hemos sometido a Dios. Someteos pues a Dios, su plan, su voluntad, la vida en Cristo, y entonces podemos resistir al diablo, no ceder a lo que este mundo es. Conclusión, para terminar, la madurez espiritual y enfoque en nuestra relación con Dios nos llevará a depender totalmente de Dios para no ceder. El versículo 17 del capítulo 4 de Santiago nos dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabemos hacer lo bueno? ¿Sabemos que ir a la iglesia es bueno? ¿Sabemos que leer la Escritura es bueno? ¿Sabemos que tener relaciones saludables los unos con los otros es bueno? Claro que sí, sabemos todas esas cosas. El no hacerlo, ¿qué es? Pecado. Sabemos que ceder a lo que este mundo es y lo que este mundo representa es malo. Y el hacerlo es pecado. Porque ya sabemos mejor, tenemos una vida en Cristo, somos santos, somos hijos de Dios. Tú y yo debemos caminar con sabiduría. Tú y yo debemos caminar en autoridad y poder del Espíritu Santo, de Dios, no de nosotros mismos. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por esta palabra que nos has compartido, mi Señor. Te damos gloria y honra y pedimos de tus ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. En especial, mi Señor, para quien no te conoce. Y para quien te conocemos, mi Señor, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a invertir más tiempo en tu palabra, a invertir más tiempo en oración, sabiendo que tú estás ahí, mi Señor, guiando cada paso, guiando cada corazón. Te pedimos bendición, mi Señor, por aquellos que no pudieron llegar en esta mañana y que tú trates con ellos en su respectivo lugar. Honra y gloria a tu nombre, mi Señor. Despídenos en paz de este lugar. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.